Bien, mis hermanos, gracias, muchas gracias, ¿verdad? Damos a Dios porque el Señor en su infinita bondad y misericordia nos concede la bendición de estar aquí en este día, ¿verdad? Y adorar a nuestro Dios, nada más especial debe ser para nosotros este privilegio que Dios nos da cuando usted y yo podemos alabar y adorar a nuestro Dios, a Él sea la gloria. Y sabemos que Él lo merece, por eso lo debemos de hacer con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma. Tenemos tanto que agradecerle a Dios cada día, ¿verdad? Su fidelidad es maravillosa para nosotros y damos gracias a Dios por eso. Así que, bueno, pues en esta tarde queremos estar, como dijimos ahorita, a orar por los demás hermanos que han tenido algunas dificultades, hoy no están aquí, pero bueno, qué bueno que nosotros sí hemos tenido la oportunidad de estar aquí y nosotros pues no solo para adorar a Dios, al estar aquí nosotros y abrir las puertas de este lugar, estamos ofreciéndole a esta comunidad de Congüe, a toda esta ciudad, una oportunidad donde ellos pueden encontrar la forma de buscar de Dios, la forma de recibir palabra de Dios, la forma de encontrar, ¿verdad?, su salvación en Cristo Jesús. Así que nosotros también estamos aquí para orar, interceder por los demás que no han venido hoy, para apoyarles a ellos en oración, ayudarlos en oración. Esa es una razón muy importante para estar aquí, ¿verdad? Seguir siempre orando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros. Quería anunciarle a los hermanos que cada año se recoge una ofrenda misionera que va destinada a apoyar a los misioneros que están trabajando en diferentes partes del mundo, en diferentes países y en diferentes lugares. Pues este año siempre se recoge en el mes de abril. Este año, bueno, por la situación ¿verdad?, que hemos vivido, no se decidió no recogerla en el mes de abril, sino en el mes de agosto. Así que el último domingo del mes de agosto, el último domingo, estaremos entonces recogiendo esa ofrenda para los que estamos aquí. Si usted quiere traer una ofrenda, totalmente voluntario, por supuesto, para recoger todas esas ofrendas según lo que Dios ponga en su corazón, según su posibilidad. Y entonces esa ofrenda es enviada para diferentes misioneros que están en diferentes países trabajando y llevando el Evangelio. Así que si usted quiere ser parte de esas personas que están ganando almas en otras partes del mundo, ¿verdad?, y cooperar para que otros pues alcancen la salvación también de forma, ¿verdad?, monetaria, usted lo puede hacer ese domingo 30 de agosto, entonces estaremos recogiendo esa ofrenda. Desde ya podemos ir ahorrando, poniendo algo aparte y traerlo ese día todos, ¿verdad?, y lo depositaremos aquí para dedicar esa ofrenda a los misioneros, a los que llevan el Evangelio. Aquí mismo también hay misioneros dentro de Estados Unidos y los que van a otros países. Es una bendición ser parte con nuestras ofrendas de aquellos, ¿verdad?, que han ido y de aquellos que extienden el reino de Dios en diferentes lugares y a veces lugares muy peligrosos, pero ellos necesitan de nuestro apoyo también en oración y también nuestro apoyo económico es muy importante para ellos. Así que quería darle este anuncio. Vamos a orar, vamos a la palabra de Dios en esta tarde a ver qué el Señor nos quiere decir en esta tarde a cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por estar aquí en esta tarde, gracias por la bendición de tu palabra, Señor, poder estudiar tu palabra, recibir tu palabra. Háblanos, enséñanos y guía, Señor, por medio de tu palabra nuestros pasos, nuestra vida. Gracias por la oportunidad que nos diste ahora de cantar alabanzas a tu nombre, agradeciéndote, Señor, tu bondad, tu fidelidad, tu señorío, Señor, para cuidar de nuestras vidas y darnos tantas cosas buenas sin nosotros merecerlo. Señor, gracias sobre gracias. Y gracias por los hermanos que han podido llegar en medio de esta crisis, de esta pandemia. Gracias, Señor. Cuídanos cada día, nuestra entrada, nuestra salida. Cuídanos cada día al levantarnos, salir a trabajar
y al hacer cada actividad, Señor. Cuídanos, protégenos tú. Y en esta hora, Señor, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, abra su Biblia en el libro de Malaquías, o busque allí en su celular igual el libro de Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, y vamos a estar hablando un poquito del tema acerca de el remanente fiel. El remanente fiel, ¿verdad? Siempre a través de todos los tiempos, desde el principio de la creación, ha existido un remanente fiel. Ha existido dentro de aquellos muchedumbre de personas, una gran muchedumbre que ha olvidado, que no ha estimado, que no ha buscado de Dios, pero siempre sí ha existido un remanente, un grupo pequeño de personas que sí han buscado de Dios, que sí se han dispuesto para buscar de Dios, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando porque así a través de cada tiempo ha existido este remanente fiel a Dios. Pues hoy también, en nuestro tiempo, hay un remanente sin duda fiel, que sigue amando, que sigue buscando a Dios, porque sabe que Dios es la mejor parte de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios es la mejor parte de nuestra vida. ¿Sí? Qué bueno que así sea, ¿verdad? Así que Malaquías capítulo 3, vamos a estar leyendo unos versículos a partir del versículo 13 hasta el versículo 18. Malaquías capítulo 3, verso 13, versículo 13 hasta el 18. Dice así, leyendo la Escritura: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen iniquidad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que teméis a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Interesante este pasaje, ¿verdad, mis hermanos? Muy interesante. Aquí vemos cómo, ¿verdad?, se muestran las dos tipos de personas, ¿verdad? Aquellos que dicen, ¿para qué servir a Dios? ¿Para qué seguir a Dios? ¿De qué vale? ¿De qué aprovecha que nosotros busquemos de Dios o sirvamos a Dios? ¿De qué nos sirve? Por demás está servir a Dios. Mira aquellos que no le sirven y aquellos que no le buscan y también prosperan y también les va bien. Y aquellos, mira, ellos escapan del juicio o escapan de la maldad. Y todo parece ir bien para aquellos que no buscan de Dios, para aquellos que no siguen a Dios, para aquellos que no aman a Dios. Y así hay una gran muchedumbre de personas hoy. Muchas personas creen y piensan y se preguntan lo mismo que estas personas hacían, según aquí escribe Malaquías. Pero a partir del versículo 16 vemos la gran diferencia de un remanente que actúa, que vive de forma diferente. Un remanente fiel a Dios, un remanente
que actúa de forma diferente, ¿verdad? Por supuesto, al actuar de forma diferente, al serle y permanecer fiel a Dios, tendrán beneficios y tendrán resultados diferentes. Sin duda que así será. Recuerdo siempre una historia que hace muchos años, estando en un campo, en el campo misionero allá de Panamá, y estando bien en una de los pueblos muy cerca allá en Panamá, muy cerca de los indígenas en aquel momento, yo conversaba con iba en la camioneta de uno de los hermanos de la iglesia, y pues íbamos por un camino bastante difícil, de mucha piedra, un camino no era de asfalto, era un camino de tierra, y íbamos despacio y por aquel camino, pero por el lado nuestro pasó otro carro a una alta velocidad y bueno, nos pasó muy rápido, y yo le decía a aquel amigo, pero a este paso que vamos, tú y yo no vamos a llegar nunca, tenemos que ir un poquito más rápido. Mira ese que nos pasó, mira qué rápido va, mira, ese va a llegar ahorita y nosotros llegaremos mañana. Si seguimos a este ritmo, a esta velocidad, vamos a llegar mañana. Y ese seguramente llega ahorita. Y él decía, bueno, pastor, déjeme decirle algo. Hay varias razones por las que yo voy a esta velocidad. Primero porque conozco el camino. Me dijo, una de las razones por las que voy a esta velocidad, voy tan lento, es porque conozco el camino. Segundo, porque es un camino difícil y puede dañar el carro. Y si se nos daña el carro aquí, entonces no llegaremos mañana, llegaremos dentro de una semana. Porque estábamos tan lejos de la civilización, por decirlo así, estábamos tan lejos de una ciudad, de un pueblo. Dice, así que este camino también, a pesar de que yo lo conozco, es un camino peligroso, tiene lugares muy peligrosos, tiene unas curvas muy peligrosas y es un camino también tan lleno de piedras que necesitamos ir despacio para no dañar nuestro carro y asegurarnos que aunque lleguemos unas horas después, pero que lleguemos seguros. Así que yo escuché su explicación, mis hermanos, y me quedé calladito. Yo creo que no pasaron unas 3 horas que íbamos de viaje, unas 3 horas si acaso. Después encontramos a aquel otro carro, aquella otra camioneta que nos pasó muy rápido por el lado. Inmediatamente, un poco más adelante, como a las 3 horas, lo encontramos que cerca de un río, al cruzar el paso de un río, la camioneta se fue por a la orilla del camino, se fue por un desfiladero y allá estaba la otra camioneta con las ruedas para arriba, volteada allí, y nosotros pues tuvimos que auxiliar a aquella persona y ayudarle a buscar otras personas para que vinieran a sacar su carro. Y bueno, allí le brindamos su auxilio. Y el hermano que iba conmigo me dijo, ¿usted vio por qué yo le decía que hay que ir despacio por este camino? Usted vio, mira, aquí tiene aquella persona que no conociendo el camino, aquella persona que creyendo a su manera que iba a hacer algo mejor, iba a velocidad y ahora mira el estado en que está. Cierto es así, hermano, a veces hay personas en el mundo de hoy, encontramos personas que ellos creen que su estilo de vida, su manera de vivir, ¿verdad?, es la mejor, es mejor que la que Dios dice, que su forma de vivir es mejor, que su manera de andar es mejor que la que Dios dice. Ellos creen que saben más que Dios. Por eso deciden rechazar el camino de Dios, por eso deciden rechazar los planes de Dios, rechazar los estatutos, la palabra de Dios para vivir su manera, para vivir a su estilo, para vivir de su forma. Y después, pasado un tiempo, a esas personas que deciden eso, vivir a su manera, según sus propias leyes, según su propia velocidad, más adelante
un poquito más adelante, pasado un poquito el tiempo, lo vemos entonces que su vida está completamente arruinada. Mas nosotros entonces, los que hemos quizá demorado un poquito, los que quizás hemos pasado un poco más de tiempo, nos hemos sacrificado más o nos hemos esforzado más o hemos ido a otro ritmo muy diferente al de ellos, probablemente lleguemos al lugar donde vamos y llegaremos de forma segura. Así que tenemos que evaluar todas estas cosas. Y es aquí el remanente como habla Malaquías. Malaquías está hablando aquí de un remanente de algunas personas que no están cuestionando a Dios, de personas que no se creen más sabios que Dios, sino personas que deciden amar, servir, obedecer y seguir fiel a Dios en todas las circunstancias. Por eso a partir del versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová, vea usted cómo dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Maravilloso esto, ¿verdad? Aquí vemos tres cosas importantes, hermano. Primero, vemos una descripción que hay aquí en este pasaje de esos cristianos fieles, de esas personas que forman parte del remanente fiel de Dios, ¿verdad? Dice que son temerosos de Dios. Una de las características del remanente fiel, de los que son fieles a Dios, de los que aman a Dios, dice que son temerosos de Dios. Por eso dice en el versículo 16, entonces los que temían a Jehová, quiere decir los que eran temerosos de Dios, o sea, los que reconocían que Dios es el Dios bueno, verdadero, que a Dios hay que obedecerle, que es bueno obedecer a Dios, dice, esos entonces, dice, pues fueron los bendecidos, porque dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Importante, amados hermanos, aquí no solo entre las características de los que son fieles a Dios, que son temerosos de Dios, sino también que piensan en el nombre de Dios, Miren qué interesante porque dice aquí, y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Interesante, cuando nosotros somos temerosos de Dios, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando decidimos ser obedientes y amar y obedecer a Dios, hermano, como dice aquí, y Jehová escuchó. Dios escucha, ¿verdad? Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha el clamor de su remanente fiel. Dios escucha el clamor de sus hijos fieles. Aquellos que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades que pueda haber, estos deciden mantenerse fiel a Dios, no cambiar su rumbo, no dejar a Dios en ninguna circunstancia. Dice, y Jehová escuchó y oyó. Escuchó y oyó, ¿verdad? Y miren ustedes, después dice, y fue escrito libro de memoria delante de él. O sea que Dios prepara un libro, ¿verdad? Que Dios tiene un libro preparado y prepara un libro para anotar todas las cosas que usted y yo como remanente fiel, que usted y yo como cristiano fiel, hagamos para Dios o en la manera en que sirvamos a Dios, en todo lo que sirvamos a Dios, en todo lo que hagamos para Dios, hermano. Dios dice que tiene un libro donde Él anota todas las cosas, dice, y este libro, dice claramente aquí, dice, y preparó un libro, dice, y fue escrito el libro de la memoria, dice, delante de Él, delante de Dios, para los que temen a Jehová. Dios dice que no olvida, hermanos, nada que nosotros hayamos hecho,
Ni siquiera, por eso Él dice en la Escritura, que si un vaso de agua dieres en mi nombre a alguien, eso tendrá recompensa. Que cualquier cosa que nosotros hagamos para servir a Dios, que cualquier cosa que nosotros hagamos para servir a Dios, o sea, que lo hagamos a una persona, a un amigo, a un vecino, cualquier cosa que nosotros hagamos como para Dios, como para servir a Dios, Dios lo tiene todo y lo tendrá todo finalmente, dice, registrado, anotado en ese libro de la memoria, ese libro donde Dios va a registrar todos los hechos, todas las obras que usted y yo hagamos en la tierra, todo estará ahí registrado porque dice que esto es para anotar específicamente para aquellos que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Tememos a Dios nosotros? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Somos de los que piensan en Dios? Porque ¿saben qué? Hay mucha gente hoy que no piensa en Dios. Ni siquiera piensan en Dios. Hay mucha gente hoy que ni siquiera piensan en Dios. No tienen ni un pensamiento, a menos que venga un desastre sobre su vida. Entonces usted ve que la persona dice, ay Dios mío, ayúdame. No se acuerdan que existe un Dios. ¿Ah? Pero la Biblia es clara, dice la Biblia, aquellos que viven sin reconocerme y sin aceptarme y sin reconocerme a mí como el Dios verdadero, cuando llegue el gran día, el día del juicio, dice, entonces Dios dice que les dirá, yo tampoco te conozco, no sé quién eres, ¿verdad? Aquellos que no me recibieron no serán recibidos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces es maravilloso pensar que si usted y yo nos mantenemos como remanente fiel, aunque hoy la muchedumbre, la mayoría de las personas no quieran saber de Dios, usted y yo que sí queremos saber de Dios, usted y yo que tememos a Dios, que obedecemos a Dios, usted y yo que hablamos y pensamos en Dios, bueno, pues dice lo que dice en el versículo 17, y serán para mí, escuche lo que dice Dios, que su remanente fiel, sus hijos fieles, dice, serán para mí especial tesoro. Gloria a Dios, especial tesoro. ¿Cuántos de nosotros no nos alegramos esta mañana o cuando nos levantamos o durante el día en algún momento y saber que porque amamos a Dios, saber porque servimos a Dios, saber que porque Él es nuestro Dios, saber que usted y yo, a pesar de lo malo que somos porque no somos buenos, ¿sí? Que Dios nos considera su especial tesoro. Qué maravilloso. Y eso es, no lo digo yo, hermano, lo dice el Señor en su palabra, dice, serán para mí especial tesoro. ¿Sí? Lo más preciado. Cuando Dios dice especial tesoro, está diciendo lo más preciado. ¿Sabe que usted y yo, el ser humano que ama y sirve a Dios y adora a Dios, para Dios usted y yo somos lo más preciado? Toda esta creación compleja no vale nada para Dios al lado del valor que usted y yo tenemos para Él. ¿Sí? Mira que hay cosas en esta creación compleja, ¿sí o no? Muy complejas. Pero nada de eso, hermano, tiene ni una pizca así de valor en comparación con el valor que usted y yo tenemos para Dios. Somos su especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense cómo sella, cómo el Señor asegura lo que dice. Él dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, ¿escuchó esa parte? Dice, serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Qué significa eso? Que vendrá un día. Vendrá un día, hermano, en que el Dios Todopoderoso, Creador de todos los cielos y la tierra, Él va a actuar para ponerle fin a todo.
Vendrá un día en que Él va a actuar. Hoy hay mucha gente diciendo, no va a venir nada, ya dice que viene y no viene, no pasa nada, no va a pasar nada. ¿Quién dice que va a pasar algo? No va a pasar nada. Bueno, a esa gente que cree en eso, déjenlo que sigan creyendo eso. Pero Dios dice en su palabra, el que no miente, el Dios que no miente, que no habla por gusto, que no habla por hablar, dice que esos personas que se mantienen fieles a mí, ese pequeño remanente fiel, es mi especial tesoro y será así. Y yo lo consideraré de una forma muy especial en el día en que yo actúe. Quiere decir, en el día en que Dios venga para poner fin a todo, para cerrar todo con broche de oro, para darle fin a todo, ese día usted y yo vamos a ver la gran diferencia. Ese día se va a ver la gran diferencia entre el que fue fiel a Dios, entre el que fue fiel a Dios, entre el que tuvo temor de Dios, entre el que obedeció a Dios y el que no lo hizo. Ese día se verá la gran diferencia. Ese día entonces será el día. ¿Recuerdan ustedes, si han leído un poquito la Biblia, cuando Noé comenzó a preparar el arca y Noé comenzó a preparar su arca en el cual debían de salvarse, ¿verdad? Y Noé estuvo, dice, 120 años allí construyendo aquel arca y todos los pueblos alrededor y toda la gente decía, este Noé está loco. Dice que va construyendo un barco que dice que el mundo se va a negar de agua y que todos nos vamos a hundir y solamente van a salvarse los que estén en el arca. Y Noé decía, si no están ese día en el arca conmigo, se van a hundir, se van a ahogar y todo el mundo va a perecer. Y la gente decía, Noé está loco, Noé está chiflado, Noé está chiflado, no va a venir nunca, aquí nunca ha llovido y no va a venir ningún diluvio, no se va a acabar nada el día, no va a haber un día final. ¿Y qué pasó el día en que llegó el diluvio? Los únicos que creyeron a Dios y que estaban en el arca, Noé y su familia, fueron salvados. El resto, ¿qué les pasó? Conocemos la historia, ¿verdad? El resto murió completamente, todos se perdieron. Bueno, hoy la Escritura dice que cuando llegue ese gran día, solamente los que estén en Cristo hoy el arca no es de madera, hoy el arca es Cristo. Cristo es hoy el medio de salvación. Entonces lo dice la Biblia que el que esté en Cristo hoy es salvo y se salvará. Y cuando llegue ese gran día es salvo. Y si muere mañana y usted está en Cristo, usted es salvo. Porque el que está en Cristo es salvo y será salvo en el gran día también. Pero el que no esté en el arca de Cristo, el que no esté en Cristo, el arca de hoy, también se perderá. Y se perderá eternamente. ¿Verdad? Versículo 18 dice, y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿Ustedes creen que hay diferencia para Dios entre el justo y el malo? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Quizás para muchas personas hoy no hay diferencia. Da lo mismo tú que seas cristiano que aquel que no lo es. Para muchos hoy no hay diferencia. Inclusive para muchos hoy creen que el que no es cristiano vive mejor que el que es cristiano. Que le va mejor y que le va bien, mucho mejor al que no es cristiano que al que le sirve a Dios y es temeroso y obedece a Dios. Este vive más mal que el que no es cristiano. Algunos creen esa mentira, algunos creen eso. Y para otros no hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Pero llegará el día. Quizás hoy la diferencia no se note mucho. Pero llegará el día, como dice allí, que entonces ese día la gente sí van a tener discernimiento muy claro y verán ese día entonces la gran diferencia. Verán ese día, dice, el gran día final. Dice, verán la gran diferencia entre el justo y el malo. Quiere decir, entre el fiel cristiano que amó y sirvió a Dios y aquel
que dedicó su vida al mundo, a los placeres del mundo, a Satanás, a las cosas malas, y se olvidó y vivió alejado de Dios. Entonces verán la gran diferencia, ¿verdad? La gran diferencia. La gran diferencia quizás, repito, no está hoy, no es tan notable hoy como la gran diferencia que vamos a ver en aquel gran día. Dice, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, bíblicamente hay cientos de pasajes, miles de pasajes aquí, donde la Biblia nos habla de la gran diferencia que hay delante de Dios. La gran diferencia que hay delante de Dios, del que sirve a Dios y del que no le sirve a Él. Del que le es fiel a Dios y del que no le es fiel. Y usted sabe que esa diferencia también hoy en las cosas naturales de la vida se nota, ¿cierto? ¿Qué pasa en los trabajos con los que las personas que son puntuales y no faltan y las personas que sí faltan a sus trabajos? ¿Cuál es la diferencia, hermano Ernesto? En un centro de trabajo, ¿cuál será la diferencia? Que el que falta lo van a correr, el que falta lo van a correr rápido. Ahora, el que no falta le van a dar hasta estímulo, a veces le dan, y le dan una mejor posición y le suben el salario, ¿cierto? El mundo que no conoce a Dios, la gente natural, hace diferencia entre el bueno y el malo, entre el que es fiel y el que no lo es. Ahora, si el hombre que es malo sabe notar esa diferencia, imagínese Dios. Imagínese si Dios no hará diferencia, como dice él aquí, y Él hará diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Y digo esto porque tristemente a veces hay cristianos que dicen, bueno, qué bueno para aquel que sirve a Dios, pero yo estoy aquí, soy cristiano, o yo que no sirvo a Dios, da igual. No da igual. No da igual, mi hermano, no da igual. No da igual. No da igual. Para ti no debe dar igual. No da igual para los hombres aquí. No da igual delante de Dios tampoco. Dice el Señor, y allí dice discerniréis. Ustedes van a poder discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Habrá hoy y habrá en el gran día final una gran diferencia, un resultado, un final muy diferente, mis hermanos, muy diferente, sin duda muy diferentes, ¿sí? Aún nosotros como padres muchas veces en la casa, a la hora de regalar $10, ¿verdad? ¿A quién se lo damos primero y con más gusto? ¿Al hijo que es obediente y diligente? ¿O al hijo rebelde y desobediente? A duras penas si acaso le damos para comer algo y decimos, pues aquí tienes, se lo doy porque eres mi hijo, pero no mereces esto porque eres un hijo desobediente, rebelde. Pero con cuánto gusto no lo hacemos cuando el hijo es obediente, el hijo es obediente al padre, el hijo es disciplinado, es diligente, pues no solo le damos 10, si le damos 50 o 100, con mucho amor, porque sabemos, aún como humanos, ni notamos la diferencia entre obediencia y desobediencia, entre el bien y el mal. Y si nosotros sabemos hacerlo así, mis hermanos, mucho más sabe Dios notar, mucho más hará notar Dios hoy y hará notar Dios en el gran día final esa diferencia. Así que no piense usted ni nos dejemos engañar por Satanás de que vale lo mismo ser temeroso de Dios que no serlo, no vale lo mismo. No se deje engañar y no piense que no hay diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios. Sí hay diferencia, sí la hay. Y es muy grande la diferencia. Al menos para Dios es inmensa la diferencia y Dios
hará diferencia. Dice que Él hará diferencia entre el que le sirvió y el que no le sirvió, entre el que le obedeció y no le obedeció, entre el que le amó y le fue fiel y el que no le amó y no le fue fiel. Que Dios, mis queridos hermanos, nos halle a cada uno de nosotros, no solo hoy en este tiempo de prueba y de pandemia y de dificultades, no solo hoy en este tiempo nos encuentre Dios haciendo así, siendo fieles a Él, temerosos de Él, siempre temerosos de Él. No importa cuánto se multiplique la maldad a tu alrededor, mi hermano, usted siga siendo temeroso de la palabra de Dios, obediente de la palabra de Dios, de lo que Dios dice que para usted sea ley y sea obediencia, aunque para otros no. Sirvamos a Dios hoy y sirvámosles mañana, sin importar a aquellos que no le sirven o no le estiman o no sienten que hay ningún valor en servir a Dios. Sirvámosles nosotros fielmente, porque para Dios sí hay diferencia entre el malo y el justo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios sí hace la diferencia en eso hoy, y la hará, como dice la Escritura, y la hará en aquel gran día, en el gran día, como dice aquí, en el día en que yo actúe. En el día, dice Dios, en el día en que yo actúe. En ese gran día, Dios hará notar la diferencia sobre los seres humanos. Y que en ese gran día, amados hermanos, nosotros seamos hallados siendo parte del remanente fiel. Amén. Siendo parte del remanente fiel. He oído en estos días, algunos dicen, bueno, hoy vivimos bajo esta pandemia que azota a toda la humanidad, y algunos están diciendo, creo que esta pandemia es permitida por Dios para disciplinar a la iglesia. Puede ser, puede que sí, puede que no. Pero lo cierto es que la iglesia en estos momentos debe de despertar, debe de reaccionar los cristianos y pensar que hoy hay una gran oportunidad, y en esta crisis que vivimos debemos de decidir si seguimos fiel o no seguimos fiel, si servimos a Dios o no le servimos a Él. ¿A quién serviremos? ¿A quién temeremos? ¿A quién obedeceremos? Ojalá que hoy, cada día, usted y yo digamos como Josué: escogeos ustedes a quién van a servir, dijo Josué, a todo el pueblo de Israel. Y dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis queridos hermanos, ojalá que su corazón en este día esté gritando como Josué también. Yo no sé, la gente de Congo y de Estados Unidos o del mundo entero, a quienes van a servir, a quienes van a temer, a quienes le van a ser fiel, pero ojalá su corazón y el mío en esta hora estemos gritando: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que así sea, que así sea. Que por siempre usted y su casa, usted y los suyos, decidan servir a Dios y vivir una vida justa, santa, temerosa a Dios. Siempre. Oremos. Padre celestial, gracias te damos, porque tu palabra siempre nos habla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida de temor a ti todos los días y hasta el fin. Señor, poder hablar a nuestros compañeros y decirles y advertirles cuán importante es el temor a ti
y el serte fiel a ti. Ayúdanos, Señor, para que todas nuestras obras y nuestros actos hoy sean buenos y sean agradables a ti y queden escritos en el libro de la memoria que tú vas a llevar delante de ti, vas a poner delante de ti en aquel gran día. Porque pensamos en ti todos los días. Ayúdanos, Señor, a agradecerte con todo el corazón el hecho de que tú nos consideras especial tesoro. Y que en aquel gran día, Señor, que en aquel gran día en que tú actúes para poner fin a todas las cosas y a esta humanidad, nosotros podamos, Señor, pertenecer a ese remanente perdonado por ti, lavado por ti, restaurado, salvado por ti, Señor. Y entonces, Señor, veremos que valió la pena durante todos nuestros días en esta tierra vivir justamente delante de ti y servirte a ti, oh Dios, por sobre todas las cosas. Sí, Señor, ayúdanos para ser de ese remanente fiel, de ese especial tesoro, cada día y hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos, y tenga usted una excelente semana. Recuerde que los martes a las 7 estamos allí siempre dando estudios bíblicos, los martes a las 7 por Facebook Live, por el Facebook de la iglesia, los jueves también a las 7 y los sábados en la mañana a las 10, no siempre, pero algunos sábados tenemos también una reflexión bíblica en la mañana. Que Dios les continúe bendiciendo, que la gracia del Altísimo, ¿verdad?, sea sobre cada una de sus vidas, hoy y por siempre. Gracias a su Dios. Saludémonos pues.